Y no estamos grabando. Así que el cuarto taller se va a subir al canal de YouTube de la Fundación y los dos primeros están ahí en el YouTube Fundación Envejeciendo Juntos, ¿ya? Bueno, hoy nos convoca el cierre, que tenía que ver el primer taller, nosotros hablamos del buen envejecer. El segundo taller ya hablábamos de eh, la pregunta era ¿por qué olvidamos las cosas? Y el tercer taller tenía que ver con, hoy se me fue, ¿cuál era el tercer taller, Carolina, Valeria? Ah, te vino todo en la copia, que tenía que ver con las demencias, ¿cierto? Sí, con el envejecimiento patológico. Patológico, que tenía que ver cómo eran, porque primero hablamos de por qué olvidamos las cosas, pero tenía que ver que podía ser un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico, y el tercero ya era, nos adentrábamos al envejecimiento patológico. El tema es que ahí hablamos de las demencias, cómo se comportaban, de los distintos tipos que habían, como forma muy general. Pero hoy vamos a hablar de ya cuando ya tenemos un diagnóstico y nos dicen a sus familias o les dicen a ustedes mismos o a personas conocidas que tienen una demencia. Cuando le dicen tiene demencia, ¿qué hacer? O cuando alguien de la familia le dice tengo demencia o mi papá tiene demencia, la idea de los talleres, estos talleres de la Fundación, tienen que ver con promover y con las temáticas del envejecer bueno y del patológico, ¿cierto? Para que estemos todos informados cuáles son los pasos a seguir en relación a este envejecimiento, ¿ya? Y a las sorpresas que nos da el envejecimiento, ¿ya? Y a las patologías que complican este envejecimiento. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, que es algo no tan simple, es un tema complejo, que no todos se pueden eh, enfrentar, ¿cierto? O afrontar. Bueno, acá decía que hacia un vivir bien con demencia, eso es lo que buscamos si ya tenemos un diagnóstico de demencia. Este es nuestro cuarto taller y la pregunta es enfrentar o afrontar. Es algo que siempre hemos discutido, que yo le pregunto a las chiquillas, yo hablo de enfrentar, pero en realidad es afrontar. Aunque en términos de definiciones, en el diccionario lo pueden buscar como un sinónimo. Se pueden utilizar enfrentar, afrontar, puede ser relacionado como sinónimo. El tema es que el enfrentar tiene que ver con el enfrentar y ganar esa batalla. Y el afrontar es hacerse amigo de la batalla, en cierta forma. Es como lidiar, conocer, como entrar a negociar, es adaptarme a esa batalla, ¿ya? Entonces, por eso siempre en estas temáticas se habla de afrontar una enfermedad, afrontar la pena, afrontar el duelo, ¿ya? Después, en las partes finales, Carolina y Galil pueden hacer las precisiones desde del área de que tiene que ver desde la psicología. Yo estoy hablando desde el lado de la rehabilitación, del proceso de intervención neuro en general, ¿ya? Bueno, para los que no conocen, aunque yo creo que todos conocen a Carolina Sala, psicóloga voluntaria de la Fundación, Valeria San Martín, psicóloga, ya te falta el examen, la defensa, para mí es de la Fundación. Así que por eso les comento que pueden, después de las palabras finales, podemos ir a hacer algunas precisiones. Bueno, primero, ¿qué es una demencia? La demencia es la pérdida funcional es el compromiso cognitivo, es el deterioro cognitivo progresivo, pero que tiene un impacto a nivel funcional, ¿ya? Eh, puede deberse a distintas causas. Las demencias que más se conocen es la de Alzheimer, que era la antigua llamada demencia senil, mal llamada demencia senil, porque en cierta forma era porque todas las personas que envejecían le decían tiene demencia senil, y en realidad senil
de vejez. Pero en realidad las demencias seniles ya no se utiliza el concepto, así que si algún médico ustedes escuchan que hablan de demencia senil, ustedes le dicen, porque están actualizadas, le dicen, no, hay distintos tipos de demencia, la más frecuente es el Alzheimer, pero ya no se utiliza el concepto senil, ¿ya? Así que, ¿para qué? Porque se sigue utilizando el concepto y lleva a confusiones, que no tiene que ver con el envejecer. Sabemos que tenemos demencias en personas de 50 años, incluso hay demencias juveniles entre los 20 y los 30 años. Las más frecuentes se ven sobre los 60, 65 años, pero en realidad la demencia es un compromiso cognitivo y que afecta nuestra funcionalidad en el día a día, en la vida diaria, ¿de acuerdo? Pero comienza afectando, hay un comienzo. Los primeros talleres los centramos acá, el buen envejecer. Después hablamos de un envejecimiento normal, ¿cierto? Y luego ya nos comenzamos a meter en lo que eran los trastornos, ya, pero hablamos de un trastorno neurocognitivo menor o un deterioro cognitivo leve, que es lo que se habla normalmente. Ahí ya hay compromiso cognitivo, que es patológico, que ya empieza a interferir en nuestro día a día, aunque como somos seres inteligentes los humanos, las podemos resolver, ¿cierto? Y con apoyo las resolvemos. Y lo importante acá es que en este nivel del DCL, porque toda demencia comienza con un DCL, pero no todos los DCL o trastornos neurocognitivos menores van hacia una demencia. Y por eso es tan importante pesquisarlo a tiempo. Y por eso nosotros como fundación, dentro de este eje de la promoción y de la prevención, hacemos estos talleres que son abiertos a la comunidad, que son gratuitos y de libre acceso para ustedes, es para que puedan compartir, puedan difundir y puedan conocer de qué se trata. Y por ello podemos hacer una detección más temprana en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo, ¿ya? Y ustedes también, si no tienen algún desfase de su desarrollo o de su evolución cognitiva o de la mantención cognitiva con los años, también pueden estar alerta a un otro, ¿ya? Y poder decirle, ¿sabe qué? Mejor podemos consultar, podemos estar alerta o motivarlo a participar. Podemos hacer miles de acciones que va a prevenir que este deterioro que ya no es normal, ya está rayando en lo patológico, pase a una demencia. ¿De acuerdo? Por eso les pongo esto inicial. Y el otro concepto tiene que ver con la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, es importante que ustedes consideren las ABD, actividades de la vida diaria. Y las actividades de la vida diaria tienen que ver, se catalogan en las avanzadas, porque todas las personas realizamos actividades de nuestra vida que tienen relación con trámites súper complejos, con viajes, con tecnologías actualmente. Muchos de ustedes que están conectados acá quizás tuvieron que aprender en este proceso conectarse, usar las nuevas tecnologías. Y lo han hecho muy bien, no, si no, no estarían acá. Y esas son las avanzadas, que las usamos en nuestras vidas laborales, ¿cierto? En nuestros estudios, en nuestra vida social más compleja. Y luego vienen las instrumentales, que nos permiten realizar nuestra vida, hacer manejo de dinero, administrar medicamentos, llevar un hogar, administrar el hogar, llevar las finanzas del hogar, ¿cierto? Preparación de comida, usos de teléfonos, transporte público, saber qué es lo que tomo o no tomo, si voy para este lado o para otro lado, eso requiere de actividades de la vida instrumentales y que obviamente nos permiten funcionar en forma autónoma en el día a día de nuestras vidas, ¿cierto? Y las ABD básicas tienen que ver con alimentarse, asearse, vestirse, control de esfínter, lo básico. ¿Qué pasa con las demencias? Las ABD básicas se empiezan a declinar. Cuando estas se empiezan a declinar, uno puede estar muy alerta y decir, estoy presencia de algo raro, ¿ya? Puede que el usuario no se olvide, puede que aparezca alguna conducta medio extraña, ¿cierto? O más reiterativo,
pero ya cuando dejó de comer o se alimenta mal o a deshoras o hace combinaciones de alimentos que no son las que hacía antes o utiliza servicios en forma distinta o ya no le interesa levantarse en la mañana ni asearse, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco, y no hace poco, y es frecuente que de repente uno llega, bueno, la consulta es distinto porque la familia prepara al usuario a, a vestirse, a asearse y lo lleva listo a la consulta. Pero cuando uno va al domicilio, es distinto. Uno encuentra a un usuario que puede estar en pijama, que no se ha lavado los dientes, y como si nada te recibe para que tú vayas a su casa. O sea, obviamente es una invasión a esa privacidad, pero en cierta forma el usuario no se preparó para esas condiciones. Y cualquiera de nosotros no recibiría a un especialista en pijama, despeinado, ¿me entiendes? O en un lugar que no corresponde. Y eso es porque las actividades de la básica de la vida diaria ya están comprometidas, ¿ya? También en el diagnóstico anterior, que tiene que ver con el trastorno cognitivo menor, que es como la antesala de una demencia, pero no necesariamente todos los que tienen este trastorno cognitivo menor o DCL, que se le llama, deterioro cognitivo leve, van a comprometer, van a seguir una demencia. Así que por eso es importante. Pero ellos ya comienzan a tener comprometido esto. Y ustedes quizás a sus padres o ustedes mismos empiezan como a aislarse. Por eso es tan importante cuando se dicen, cuando esta campaña del envejecimiento activo, ¿cierto? Del envejecimiento positivo, es la participación social. Si yo no participo y me aíslo, me voy a dejar de realizar y de exigir en, actividades. Ay, alguien está, ahí lo están, ya. Van a dejar de exigirse ante situaciones que antes sí lo hacían, como ir a hacer un trámite en un lado que era un trámite nuevo, pero que uno se las arreglaba normalmente. Pero si lo dejo de hacer, claramente que me exijo menos, ¿ya? Y por lo tanto, las actividades de la vida instrumentales se comienzan a restringir, pero por desuso. Y por lo tanto, siempre uno le dice a los usuarios que estén en este nivel o estén ya en una demencia, que sigan participando, que sigan activando, que sigan socializando. Y por lo tanto las familias tienen, bueno, en demencia las familias tienen que acompañar, ¿ya? Me interesa dejar claro esto porque lo que viene tiene que ver con conocer de qué se trata la demencia, pero conocerla realmente, ¿ya? Con los pros y los contras. No todo es malo, sino que también es parte de un proceso. Así que esto me interesaba que quedara claro. Nosotros siempre hemos dicho que las palabras, no solamente nosotros, grandes pensadores, que las palabras cambian y modifican realidades. Y acá hay un estudio de un investigador en demencia, que es Murphy, que habla que la idea es sobre el afrontar el diagnóstico de demencia, la idea es acompañar en el viaje que implica para las personas y su entorno de apoyo el tener demencia, colocando el énfasis en los procesos emocionales y psicológicos que vive la diada. Generalmente se habla de la diada de la persona con demencia y el cuidador, ¿ya? Manejando los miedos, la preocupación por la pérdida de uno mismo, porque uno con demencia se pierde, la propia identidad y manejando el estrés y los conflictos familiares que pueden surgir relación a los apoyos y cuidados necesarios. Eso es re importante. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver que frente a una sospecha de deterioro cognitivo, ya sea por parte de un cuidador familiar o del propio usuario, ¿ya? Actualmente es súper común, o sea,
estoy hablando 10 años atrás, era muy común que llegaba el familiar o cuidador con la persona que ya estaba muy deteriorada, muy comprometida, con trastornos neuroconductuales que les hizo llamar la atención porque ya era inmanejable en la casa y lo llevan a consultar para un diagnóstico. Hace unos 5 años atrás, debo decir que las personas, las mismas personas, ya notaban que estaba este cambio, pero no hacían mucho. Y cuando comenzaban a tener más problemas, venían las depresiones o venían conductas erráticas en el hogar, y empezaba la familia, consultaba, pero más temprano, ¿ya? Actualmente esperamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo puedo tener un diagnóstico de demencia, no como el que ustedes tienen, este concepto social de demencia que tienen ustedes, de que una persona que tiene conductas agresivas, que habla reiteradamente sobre las mismas cosas, o que se pierde, o que alucina, o confabula diciendo que ustedes le robaron cosas, ya que se le olvida dónde guardó las cosas y inventa temas relacionados con. Eh, no es eso. O sea, se puede, ese es como el concepto que se tiene de una demencia, pero se puede hacer un diagnóstico de demencia y nosotros como equipo lo tenemos más que claro. O sea, muchos de esos usuarios con esas características, uno va 8, 7, 8, 10 años hacia atrás y era pesquisable 7, 8, 10 años hacia atrás. Por lo tanto, actualmente tenemos usuarios con demencias iniciales. Y eso requiere un abordaje que es distinto, ¿ya? Y también se lo vamos a mencionar acá, pero que tiene que ver todo con el mismo concepto, demencia. Entonces, el diagnóstico es enfrentarse a la sospecha del deterioro, ya sea por el cuidador familiar o el propio usuario. Esto se está dando cada vez más, que es para dar otro taller, porque en realidad el submundo de la persona que va solita a una evaluación y no le cuenta a nadie, es un tema, porque muchas veces ahí hay muchos miedos y que a veces nos quedamos ahí cortos en la evaluación. Hay muchos que han consultado, a mí me han consultado en el área, en la otra área privada, y se quedan con el diagnóstico y uno no tiene cómo armar esa red, ¿me entiendes? Porque no se lo cuentan a nadie. Entonces, es importante tener esa consideración. Bueno, finalmente llegamos a un diagnóstico, que es demencia, pero este diagnóstico tiene que ver no solamente con la persona mayor o la persona adulta que presenta una demencia, sino que también tiene que ver con el cuidador principal, ¿ya? Y los cuidadores secundarios, que en general es la familia, ¿ya? El cuidador principal tiende a ser una hija, tiende a ser eh, la hija o la esposa, ¿ya? Porque la mayoría son personas varones o las hijas que también son personas mayores, también se quedan acá. Entonces, el diagnóstico va para los tres. Sería un grave error solamente centrarnos en la persona con demencia, porque esta persona con demencia va a perder paulatinamente funcionalidad, como es lo que veíamos acá, ¿cierto? Puede que ya no tenga avanzadas, puede que las pesquisemos con algunas instrumentales que deben estar bien cojeando para tener una diagnóstico de demencia, pero si tenemos un DCL, un trastorno neurocognitivo menor, lo más probable es que estas todavía estén funcionando, ¿ya? Disminuyendo, pero funcionando. Por lo tanto, hay que tratar de mantener estas, ¿ya? Por eso hablamos de el diagnóstico que tiene que ser para los tres, ¿ya? Estos tres niveles. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a ansiedades, a temores, nos cuestionamos, lo replanteamos cosas, ¿cierto? Pero acá es importante soltar esto para hacer esto y finalmente eso se hace cuando lo conversamos, cuando compartimos, cuando conocemos.
Y por eso son los talleres que, este cuarto taller que va dirigido a la comunidad general, y tengo la certeza de que se han ido sumando profesionales que les gusta conocer de esta temática y para tener mayores herramientas, ¿ya? Y acá viene el gran dilema. ¿A quién se informa el diagnóstico de demencia? Porque para afrontar el diagnóstico de demencia, primero tiene que haber un diagnóstico y segundo, me tienen que comunicar el diagnóstico, ¿cierto? Y cuando no me comunican el diagnóstico, eh, a veces yo puedo tener la certeza o puedo tener la sospecha de que algo pasa, pero mientras no me digan qué es lo que tengo, es difícil tomarlo acá y manejarlo. Ya es como yo digo, es como antiguamente tomamos el sartén por el mango, ¿cierto? Es como tener acá y tomarlo y manejarlo. Ahí recién lo puedo manejar. Pero claramente una parte, porque viene un mundo hacia adelante que tenemos que afrontar. Tenemos que convivir, tenemos que adaptarnos, tenemos que sumarlo a nuestra vida, pero para ello tengo que estar preparado para poder afrontarlo. Tengo que conocer, ¿ya? Y esa es la idea de hoy, ¿ya? Contarles lo que existe en términos de normativa, lo que dice la normativa, pero que también es importante que las personas sepamos qué es lo que se puede hacer para poder exigirlo. Porque cuando no se exige, o sea, cuando no se conoce, ¿cómo voy a exigir? ¿Ya? Ese es punto uno. El punto dos tiene que ver que si yo si no conozco cuáles son las alternativas, me entrego a la desesperanza, no tengo confianza en lo que sigue, no tengo confianza en mis recursos, en mis medios, ¿cierto? O sea, hay un sinnúmero de un contexto que es bastante incierto en el aquí y en el ahora, y por lo tanto va a ser mucho más temeroso, va a ser como un gran monstruo enfrentarlo lo que sigue, ¿ya? Y esto, ese es el contexto, manejar ansiedades, empezar a conversarlo para podernos cuestionar y replantear soluciones. Pero, insisto, todo parte por esto, por el diagnóstico. Si no tengo diagnóstico, no hay planteamiento de soluciones. Y esto es uno de los graves problemas que existe, que lo vamos a ver hacia el final. ¿Qué se pide? Un diagnóstico oportuno. Los colegas que me han ido conociendo y que son parte de la fundación, yo siempre hablo del pesquisaje temprano u oportuno, del screening, hablo mucho de pesquisaje, del tamizaje oportuno, que tiene que ver como no cuando ya está la sintomatología y los signos muy evidentes con una persona mayor que claramente está teniendo una conducta y está afectada a su vida diaria, ¿ya? Entonces el diagnóstico oportuno tiene que ver con, primero, para que haya el diagnóstico, lo tengo que divulgar, lo tengo que contar, lo tengo que decir. Y eso es parte, y primero ustedes tienen que consultar para que el equipo de salud pueda hacer esta divulgación del diagnóstico. Y además, esta divulgación del diagnóstico tiene que ser en el momento adecuado del individuo. Y acá yo puedo contar miles de anécdotas de que muchos equipos de salud no han dicho en el momento adecuado a muchos usuarios, ¿ya? Y después uno tiene que empezar a echar marcha atrás y empezar a reconstruir de nuevo. Y también este diagnóstico oportuno tiene que considerar las preferencias y las circunstancias de esta persona, ¿ya? De la persona y de su cuidador y de su familia, ¿ya? Ahí vamos a entender más. ¿Por qué? Nos encontramos con barreras, muchas barreras, obviamente, para poder considerar el diagnóstico de las demencias. Barreras que tienen que ver con barreras propias de la familia, del usuario, de las personas. Y que viene de nuevo esto, con mitos y realidades acerca de la demencia. Ya los famosos prejuicios, estereotipos, pensamientos que son los estigmas, pensamientos que vienen heredados, ¿cierto? Cuando uno le dicen tiene demencia es como que se acabó el mundo.
Yo siempre digo que una hija me decía que su mamá se la estaba comiendo el monstruo negro. Tenía un monstruo negro adentro y se la estaba comiendo. Y en realidad eso tiene que ver con constructos sociales, con cosas que nosotros vamos heredando. Y que más que apoyarnos o hacernos entender algo, porque en realidad no nos está explicando qué es lo que pasa, sino que nos está limitando, porque nos está dando una explicación poco real de lo que realmente pasa, y por lo tanto me frena y no me permite seguir a conocer y afrontar lo que viene. ¿Ya? También tiene que ver con las personas, la imagen negativa del envejecimiento, la demencia. Y también existe una gran diversidad, una heterogeneidad sociocultural de las personas que tienen demencia. Por lo tanto, no puedo yo, por ejemplo, a una persona del altiplano, acá en el norte, que estamos en Chile, en la primera región de Tarapacá. Y tenemos, o es distinto decirlo un día, acá en Iquique tenemos mucho flujo migratorio de diversas culturas, multiculturalidad, es como si le dijera a una familia musulmana a una persona mayor que tiene una demencia, claramente el abordaje sería distinto y la forma de explicarlo, las sugerencias serían distintas. Es distinto planteárselo una demencia a un noruego, porque Europa ha ido envejeciendo mucho antes, en forma muy lenta, por lo tanto se pudieron preparar, y también en términos culturales, el cuidado de las personas con demencia no las tiene los familiares, se encarga el sistema. Por lo tanto, es común, demencia se va institucionalizado y tiene toda la hotelería y todos los servicios para, ¿me entienden? Es totalmente distinto, por eso hablamos de una heterogeneidad sociocultural de las poblaciones. Es distinto decírselo a este sujeto, a este sujeto o a este sujeto, ¿ya? Además, el sistema de salud, que sabemos que Chile, nuestros amigos de Latinoamérica, principalmente los colombianos, a mí me plantean que tenemos muy buenos lineamientos en relación al manejo de las demencias. Sí, están en el papel, pero falta mucho todavía para que pueda llegar directamente a las personas que tienen demencia, ¿ya? Pero es un avance, estoy de acuerdo. Pero todavía está en una etapa poco concreta y ejecutable, ¿ya? En todo, para acceso a todos. Por lo tanto, se requieren planes nacionales de demencia, que en Chile sí tenemos. Más adelante les voy a mostrar un extracto que es interesante, pero no ha sido desarrollado a nivel nacional. Se quedó en un pilotaje a nivel central de algunas comunas, y falta de oportunidades de entrenamiento de profesionales de la salud, que acá es relevante, y que como fundación, uno de los objetivos y el desarrollo de la fundación en el eje de promoción y prevención tiene que ver con esto. Entregar oportunidades de capacitación a profesionales de diversas áreas, de diversos sectores de atención de salud, primaria, secundaria, especialidades, o el que se esté formando para poder capacitarse. Pero eh, todavía tengo la percepción que a nivel Chile y latinoamericano, las capacitaciones todavía son muy sectorizadas por cápsulas. Por lo tanto, de nuevo, perdemos la visión de la interacción de distintas áreas que puedan realizar una mejor solución a la problemática de las demencias. Es lo que nosotros hablamos de la transdisciplina, que todavía no se da. Y ausencias de sistemas integrados de salud, que es lo que yo les digo. O sea, cada uno ve un sistema, el otro ve otro, y muchas veces no nos comunicamos. No nos comunicamos. Nosotros como fundación tratamos de mantener una comunicación, aunque es lento, la recepción ha sido cada vez mejor, pero es lento todavía. Por lo tanto, en ese yo te digo, tú me dices, ya, ¿qué hacemos? Yo hice esto, lo hice lo otro, pasaron 6 meses, pasó un año y no llegó esa comunicación inicial, intencional, al usuario, que finalmente eso es lo que queremos, ¿cierto? Que lleguemos a la persona. Y de nuevo volvemos que además de las poblaciones hay una gran heterogeneidad, una diversidad de
de síndromes demenciales, muchos tipos de demencias y de evoluciones distintas. Por lo tanto, acá por esto mismo se hace necesario un diagnóstico. Y acá tenemos un listado de cosas que tienen que ver con los equipos profesionales. Los que son usuarios de APS van a tener un tiempo más que limitado de la consulta, que muchas veces no van a alcanzar a hacer una entrevista precisa para poder llegar a derivar a un posible diagnóstico y sospecha de. Además que las personas de los equipos creen que hay consecuencias negativas asociadas al diagnóstico de demencia. Hay muchos profesionales que dicen, ¿para qué le voy a decir que tiene demencia si va a ser mejor que siga como está? ¿Me entienden? Y va de la mano a esta dificultad de poder comunicar el diagnóstico de demencia. Además, dificultad para el acceso a los especialistas en demencia, que primero son pocos y segundo están en niveles terciarios, no están en niveles primarios donde entra la población a consultar. En este momento el GES 85 y el Plan Nacional de Demencia, el foco es formar mayores especialistas en atención primaria, pero el tema es que ahí está. Recursos, capacitaciones, líneas técnicas, todavía no está bien definido, ¿ya? Y brechas en el acceso a los exámenes complementarios. Los que han estado antes, o me han escuchado en otras ocasiones, en otros talleres, en otros cursos, tienen claro que para hacer un diagnóstico son 3 ejes. Evaluación neurológica, gerontológica, geriátrica, ¿cierto? O neurológica o psiquiátrica, generalmente en Chile es neurólogo, porque hay pocos geriatras. Y exámenes clínicos y neuroimágenes y evaluación neuropsicológica, que es vital para poder marcar la orientación y las indicaciones en relación a la toma de decisiones. Esos 3 ejes me permiten hacer un diagnóstico, ¿ya? Y ese diagnóstico, ese acceso a esos diagnósticos, con suerte llego al neurólogo. Por lo tanto, y los exámenes clínicos que pueden ser muy sesgados y por lo tanto tengo que tomar me falta uno. Pero me faltó uno, lo veo el próximo año. No me sirve, ¿ya? Y neuroimagen, ¿para qué decir? O sea, no van a mandar a hacer un escáner, que va a servir un poquito menos, que van a mandar a hacer una resonancia, ya estamos hablando de palabras mayores. Y una evaluación neuropsicológica, menos. Eso ya es más inaccesible porque en el sistema de salud primario no existe y en los sistemas de atenciones secundarios o de especial o terciario, que son las especialidades, hay muy pocos. Ahora recién se están conformando las unidades de demencia, pero no todas van a tener neuropsicólogos que trabajen en el área. Y dificultad para diagnosticar demencias en etapas iniciales. Y esto es una de las grandes luchas que yo vengo teniendo hace más de 5 años. Esto, tener diagnósticos tempranos, que es otro mundo. El informar el diagnóstico implica consecuencias negativas. Claro, si una mala noticia, si no les digo que es como si nos dijeran tienes una enfermedad degenerativa o tienes un cáncer, es una mala noticia, o que me digan que tenga algo que afecta a mi salud, es una mala noticia. Pero el diagnóstico de una demencia, además de estas consecuencias negativas de la mala noticia, me ofrece sí o sí ventajas que si no lo tengo. Porque yo me puedo quedar con un paciente con demencia que nunca le dijeron que tenía demencia y claramente va a tener consecuencias negativas. Entonces, si le sumo, informo un diagnóstico, voy a ofrecer ventajas. Y esas ventajas tienen que involucran poder acceder a apoyos, tratamientos a tiempo, junto con la posibilidad de planificar y tomar decisiones con mayor antelación. Por ejemplo, antes que la persona con trastorno cognitivo pierda conciencia por la enfermedad. En el fondo, que ya yo siempre digo que en las etapas finales de la demencia, las personas mayores no sufren, porque ellos viven en un mundo paralelo. No es que el monstruo negro se los comió,
sino que ellos viven en un mundo distinto. Y mientras el entorno mantenga esa calma y respete esa calma, él va a seguir tranquilo. Es el entorno el que tiene que prepararse para esos cambios. Y eso es importante. Pero es una ventaja porque así me permite saber y prepararme a dónde voy. Y las desventajas, claramente, tiene que ver con este estigma, la desventaja que eh, tengo demencia, no hay nada que hacer. Y eso también va de la mano desde el lado del equipo de salud. O sea, si tengo un equipo de salud que piensa que es una mala noticia y que para qué le digo, y si le digo tampoco lo puedo orientar, ni tampoco tengo las herramientas para orientar, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a aislar, la familia la va a aislar. El otro día en un curso que estuvimos, una colega contó que tenía un usuario que la fue a ver por el GES y la familia con mucho esfuerzo lo lleva a la consulta por el tema del GES, porque tenía la garantía de salud. Y ella le dice, bueno, el programa es, hay que hacer esto, 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 ¿sabe qué? Es un tremendo esfuerzo traerlo, mejor lo dejo en la casa porque no hay nada que hacer, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con el estigma del lado de la familia. Yo sé que hay muchas variables que inciden en el proceso, pero eh, existe este aislamiento social y por lo tanto se genera un declive mucho más rápido. Acá la pregunta es, y acá quiero que me vayan dejando en el chat, ¿ya? Los que están, que es una eterna discusión que hemos tenido, que yo siempre he tenido con muchos profesionales. Yo creo que Carolina y Valeria no están en esa pelea, porque en cierta forma yo creo que comparten en cierta forma mi opinión, pero no somos los menos, yo creo. El diagnóstico se tiene que decir. ¿A ustedes les gustaría que le dieran un diagnóstico de demencia? A ustedes, todos los que estamos, mayores, menores, profesionales, usuarios, familia, comunidad general, ¿a ustedes les gustaría que le dijeran el diagnóstico si tienen una demencia? Bueno, yo hago evaluaciones neuropsicológicas, que son ejes de diagnóstico, se las mando de vuelta al neurólogo que me lo deriva, a los neurólogos que hacen las derivaciones. Pero yo lo primero que hago cuando llega esa persona, a veces llega con el cuidador, que a veces llega solito, y por más que venga el cuidador, yo le pregunto, ¿usted quiere el diagnóstico? Y claramente la mayoría dice que sí, y hay otros que dicen que no. Al familiar sí le tengo que decir, pero a la persona que consulta, si me dice que no, no se lo doy a su familiar. Pero si me dice que sí, sí tengo que decírselo. Y principalmente en el deterioro cognitivo menor. ¿Y por qué el menor? Porque todas las demencias, si yo quiero pesquisar demencias tempranas, todas las demencias comienzan con un deterioro cognitivo menor o un DCL. Por lo tanto, sí tengo que decirle que lo más probable es que sí sea que tenemos que hacer acciones para hacer un seguimiento y hacer acciones ahora y hacer un seguimiento para determinar si evoluciona o no. A esa persona se la digo y a su familia. Cuando estamos en una etapa inicial, también si la persona refirió que quería esa, por eso el Plan Nacional de Demencia en Chile dice que yo le pregunto. Pero cuando está en una etapa moderada y avanzada, va a depender en la moderada, que yo sigo preguntando. Yo, sinceramente, cuando a mí me llega un paciente con etapa moderada de demencia y que la evaluación así lo señala, yo al inicio le pregunté, y si él me dice que sí quiere saber, y bueno, y depende de la evaluación, depende de cómo esté, si está confabulando, si está con un juicio de la realidad aceptable, cercano, o no muy inestable, si no tiene indicadores de depresión muy marcados que pueden generar un daño más que un beneficio, se toma ahí la decisión, pero a la familia sí se le dice, ¿ya? En general,
en términos gruesos, yo hasta la moderada, yo doy el diagnóstico si la familia, o sea, si el usuario determina que sí. Pero en una demencia avanzada, claramente que no, porque no, primero no te va a entender. Segundo, si llegara a tener, puede que genere como una complicación, una desventaja más que una ventaja. Y porque no está consciente. La mayoría de las veces en esta etapa no están conscientes de lo que realmente les pasa. Ya así a las familias. Lamentablemente, todavía nos siguen llegando muchos de estos. ¿Ya? Yo debo decir que con suerte he tenido varios de este lado, porque el equipo trabaja en pesquisaje temprano. ¿Ya? Así que podrían, vayan anotando, no anímense a anotar en el chat, entrar al chat y ponen sí, me gustaría, no me gustaría, como para que después lo podamos conversar. Y el proceso diagnóstico consiste en un acompañamiento que es necesario para guiar a la persona con demencia y su entorno de apoyo. Eso buscamos. Nosotros hablamos de acompañar en este proceso. Y este acompañar en este proceso tiene que ver con procesos emocionales y psicológicos de adaptación y de enfrentamiento de la vida diaria, del día a día con el diagnóstico. También un énfasis en la preocupación por la pérdida de uno mismo y de la identidad. Y también, si lo veo desde el lado del cuidador, de la pérdida de su pareja, de su padre, que poco a poco, y de la identidad de esa persona. Véanlo desde los dos puntos, desde el cuidador y de sí mismo, en caso de que les llegara a tener un diagnóstico de demencia. Claramente para el usuario es complejo. Esto, como yo trabajo con personas con demencia, esto es un tema que lo vamos conversando en el proceso. Y finalmente el proceso va dirigido a no a afrontarlo, no a ganarle la pelea, sino que vivir bien el día a día. ¿Ya? Y también me permite, en este proceso de diagnóstico, me permite poner énfasis en los aspectos legales, que Chile está bastante lejos, pero va avanzando. En otros países que ya van más avanzados tienen toda una estructura en relación a los derechos de las personas con demencia, que sí se gasta, en Chile sí existen, pero en términos legales es complejo. Eh, También me permite preparar y poner énfasis en el manejo del estrés y de los conflictos familiares que puedan surgir en relación a los apoyos y cuidados necesarios. O sea, esto no es solamente démosles un remedio, una pastilla a una persona con demencia para que esté tranquilo, porque sabemos que este proceso, en este largo proceso, son de años, más de una década. Por lo tanto, también como cuidadores, también como familia y también como persona que tiene un diagnóstico de demencia, sufrimos, se sufre. Se sufre ese proceso y requiere de un equipo de especialistas que lo acompañen en este proceso. ¿Ya? Consideras, luego de este proceso, ¿qué vemos? Pues yo les decía que vemos al usuario, vemos al cuidador y la familia. ¿Ya? En general, los cuidadores, no tenemos cuidadores formales, porque en Chile lo vimos en la jornada de octubre, en que los cuidadores formales no se reconoce como trabajo. O sea, primero es carísimo tener un cuidador formal. Eh, Segundo, encontrar un cuidador formal que tenga las capacidades para poder cuidar a una persona mayor con demencia, que sea más allá de lo asistencial, sino que cumpla funciones de contención emocional, de apoyo, de activación, de estimulación, que siga indicaciones de profesionales para que pueda. Esa es la idea de un cuidador formal, ¿ya? Por lo tanto, el, actualmente los principales cuidadores son los cuidadores informales. Por lo tanto, este cuidador informal, nos vemos enfrentados como equipo, tenemos que cuidarlo, tenemos que evaluarlo también, no solamente a la persona que ya dijimos que tenía demencia, pensando en que tenemos que preparar el terreno cuando la persona con demencia comienza a perder funcionalidad mayor, ¿ya? Y para eso, en esta evaluación tenemos que considerar el contexto cultural,
sea, acá se los doy como datos para ustedes también, porque también tienen que auto mirarse, ¿cierto? Si son cuidadores. La información, la educación, relación previa, que es tan relevante y que las psicólogas presentes tienen más que claro que es relevante. El tiempo que lleva cuidando a la persona, la historia. Hay historias de inmigraciones, historias que tienen que ver con la propia persona. Conocimientos sobre demencia, y acá es muy importante estos talleres, que ustedes se vayan informando, ya sea por conocimiento general, por, por, porque ustedes van a ser, si no tienen a nadie cercano que tenga demencia, quizás ustedes en ustedes mismos van a estar atentos a cualquier cambio, eso no quiere decir que vayan a tener demencia ustedes, pero estar alerta, y también porque me transformo en un promotor de salud, porque voy a estar alerta a todas otras personas cercanas y poder ayudarlas y apoyarlas y orientar. Por lo tanto, el conocimiento sobre la demencia va más allá de que voy a entender qué le pasa a mi familiar o qué me pasa a mí, sino que también porque voy a ser un apoyo y un aporte a nivel social. También es importante considerar estos estresores. Siempre tenemos estresores en la vida misma, cosas que nos generan estrés, ¿cierto? Pero, ¿qué cosas nos generan estrés? Los síntomas psicológicos y conductuales de las personas mayores. Cuando empiezan a mentir, que dicen, mi papá está mintiendo, o me está engañando, o me está acusando, ¿cierto? Esos son cambios conductuales. Eh, y el tiempo invertido en los controles médicos también es un estresor. El llevar, como decía esta señora, esta colega en este curso, eh, llevar a mi papá a la consulta ya es un estrés, porque, y es un costo, es un estrés económico, es un estrés social, porque se comporta mal en el camino, ¿ya? Porque no resiste la sala de espera. O sea, hay muchos estresores que tienen que ver con los controles. Y más si llego y me atienden tarde, y llego y me ven 10 minutos y me pusieron mala cara y me dijeron puras cosas malas, obviamente esto suma y suma mucho. Y los estresores secundarios, eh, como el ser afect cómo el ser cuidador afecta a otros roles, como su trabajo, sus dinámicas familiares, ¿cierto? Las relaciones interpersonales que ustedes tenían antes y ahora todo se interrumpe, todo se rompe, pero esto también se puede aprender a manejar. Y también las redes, quienes brindan apoyo y quienes no. Eh, yo con los años he aprendido que muchos de los usuarios tienen redes que apoyan, que aportan, y esas, bienvenidas. Pero también tienen redes que no aportan, y esas, sinceramente, chao, adiós. Por más intención que tengan de aportar. Porque, pero para eso hay que evaluarla, o sea, no, uno tiene que hacer un diagnóstico de ese proceso. Pero en realidad, con los años he aprendido a dejar a quienes sí realmente aportan y entregan bienestar a ese usuario, ¿ya? Y a ese cuidador, porque estamos hablando de apoyos externos, ¿ya? Y fuentes de apoyo formal, ¿qué organizaciones nosotros? Servicios, ha usado tanto la persona con demencia como su cuidador. ¿Cuáles son los que han servido y cuáles no? Y acá ya tenemos historias bastante añejas, pero bastante actuales también, que muchos no han tenido nada, muy buenas experiencias, ni con organizaciones, ni servicios, ni departamentos, ni sistemas de sociosanitarios a nivel país. Y salud mental, claramente hay un gran compromiso, el estrés emocional, no sabemos cómo ya venía viviendo este cuidador antes con esta persona que se le hizo el diagnóstico. Y por lo tanto se ve afectada su calidad de vida y se ve afectada su, ¿cómo se llama? Su calidad de vida y bienestar. La salud física también, hay enfermedades físicas, enfermedades que se van sumando en este cuidador informal, que muchas veces las abandonan, las dejan, las viven, las sufren y aumentan, porque no se cuidan. Asimismo, porque están preocupados de cuidar a su persona mayor. Y claramente hay otras
otras incidencias. Si los objetivos que busca la intervención en el cuidador, sobrecarga del cuidador, es importante manejarlo, porque todos los cuidadores tienen sobrecarga. Por lo tanto, nosotros siempre al cuidador lo cuidamos harto, le hacemos harto cariño. Y porque buscamos calidad de vida para ellos mismos y mantener una salud mental estable, ya adecuada. Para eso, acá hay distintas acciones que se pueden hacer. Claramente en Chile no tenemos muchas opciones de descanso para los cuidadores, y dentro de estos descansos serían cuidadores temporales, externos, contratados por algún servicio o por las personas mismas, pero por horitas que estuvieran capacitados y que ellos tuvieran este descanso. O los centros de día, que han ido aumentando muy lentamente, pero también podría ser una opción para las personas con demencias iniciales e intermedias. Además, también buscan algunos casos sugerir procesos psicoterapéuticos de la mano del sistema que está, intervenciones para aumentar las competencias del cuidador y del receptor de los cuidados. Que una cosa es que yo le doy indicaciones al cuidador de qué tiene que hacer, pero también tenemos claro que también hay que manejar a la persona con demencia, ¿ya? Y intervenciones multicomponentes, manejo de caso. En este caso tiene que ver con lo que nosotros hacemos en realidad en la fundación. Nosotros tomamos no solamente al usuario, no tomamos solamente al cuidador, sino que tomamos a familia, cuidador y sistema. Y vamos analizando cada caso a caso qué es lo que se puede hacer. Y también, ¿qué pasa con la persona? Intervención con las personas con demencia. También se busca calidad de vida, pero principalmente se busca manejar síntomas conductuales y síntomas psicológicos. Si yo manejo esto, voy a tener mucho mejor calidad de vida de esta persona, ¿ya? Para ello, necesito profesionales capacitados que puedan trabajar en equipo y requieran que trabajen con los distintos sistemas. También tiene que, este personal que está capacitado tiene que entregar un servicio de calidad. No tiene que entregar un servicio que el protocolo dice que tiene que venir 3 veces a la semana, pero venga 3 veces a la semana, pero no hago nada que tenga un impacto en esa persona. Eso es importante. Y para eso, si ustedes están informados, van a ser los principales críticos del sistema. Si este tema, si las sociedades se van construyendo en la medida que los ponemos críticos en relación a ambos lados, ¿ya? Pero para eso tienen que estar educados, tienen que conocer. ¿Cómo voy a reclamar algo? ¿O cómo voy a preguntar algo? Sin el afán de reclamar, pero preguntar, cuestionar, eh, para construir una mejor solución para su persona mayor, para su cuidador y para ustedes mismos. Por lo tanto, tengo que estar informado. Intervenciones para aumentar las intervenciones multicomponentes. Perdón. Recomendaciones existen distintas recomendaciones que en Chile también se recomiendan, que tienen que ver con el abordaje de las demencias, pero acá yo destaqué bueno, todas las personas mayores, yo destaqué dos en estas. Todas las personas mayores requieren de apoyo y atención, eso está claro. También con sospecha, ojalá sean detectados con sospechas para poder evaluarlo especializadamente, pero sabemos que estamos bastante precarios en eso. Diagnóstico reciente de demencia o entornos de, eh, cuando tengan el diagnóstico, que sean educados, o sea, tienen que recibir información. No le vayan a decir, tiene una demencia. Me acuerdo un paciente hace unos años, le dijeron, 7 años antes que yo lo conocí, tiene una demencia, y el caballero seguía manejando. Y le dijeron, tiene una demencia de Alzheimer, pero bueno, cuídelo. Y la señora me consulta 7, yo la conozco 7 años después, y el caballero, ella estaba desesperada porque el caballero quería puro manejar y se olvidaba dónde estaba, se perdía. Ella rezaba literalmente cuando iba de copiloto con el caballero. Y es porque no sacamos nada con tener un diagnóstico si no hay planteamientos de soluciones ni de manejo de eso, ¿ya? Pero también esa señora
tampoco tenía información, no estaba educada en relación al tema, y el constructo social que tenía de las demencias es que no había nada que hacer, así que yo apechugaba, ¿me entiendes? Entonces, el, hacemos un diagnóstico, pero que hay que dar una educación en relación. Pero este es lo que yo decía que es importante. ¿Por qué? Porque este es el que yo quería destacar. Porque todas las personas tienen las demencias tienen capacidades distintas porque si son diagnosticadas tempranamente van a estar conscientes, van a tener habilidades, van a seguir, ojalá, trabajando, ¿me entiendes? O realizando actividades normales dentro de sus rutinas, cada vez con mayor supervisión, ¿me entienden? Pero en este caso tenemos el apoyo en conjunto con la familia, uno tiene tiempo para poder discutir y tomar decisiones, ¿ya? Y decisiones que sean anticipadas en relación a lo que quiero o no quiero del tratamiento. Poder de representación en el tiempo, y esto tiene que ver con lo legal, o sea, quiero que hagamos esto, no hagamos esto, opciones y prioridades para su cuidado, quiero tener este mejor o no esto, quiero vivir en tal lado, quiero vivir con tal hijo, no quiero que me saquen de mi casa, acá tengo recursos o use mi pensión para contratar a alguien y dejar en mi casa, son temas que se deben conversar, pero como llega muy tardío el diagnóstico, no se logra conversar, además de todos los temas relacionados a los prejuicios. Y acá yo quería destacar este, que es otro punto que lo hemos estado conversando con las colegas, que tiene que ver con las personas con demencia en estados avanzados o severos de progresión. Son evaluados por equipos de atención primaria para identificar y apoyar, pero el objetivo principal es planificación de cuidados paliativos o de buen morir. Y esto todavía no está instalado en las personas con demencia. No está instalado en las personas normales, envejecidas, y tan instalado en las personas que tienen enfermedades muy rápidas y con mucho manejo, mucho deterioro y principalmente mucho dolor. Pero no así las demencias. Y sí hay temas que hay que preparar y que hay que conocer para este proceso de la finitud. Y por eso me encontré con esta indicación que está en el Plan Nacional de Demencia de Chile y también está a nivel internacional en muchos de los indicadores y publicaciones. Y sí, lo veníamos conversando con los colegas y sí, este tema hay que visibilizarlo y no hay que tenerle miedo, ¿ya? Y para ello volvemos, el manejo, ¿cómo afronto yo este diagnóstico de demencia? Tratando de que mi persona mayor con diagnóstico siga manteniendo la mayor cantidad de autonomía y funcionalidad. Y para eso me sirve esto. Para eso en el Envejeciendo Contigo aparece un check donde voy visibilizando cómo van mis actividades de la vida diaria. Y en este check nosotros pusimos hasta las tecnológicas. Por lo tanto, es una forma, ir ajustando las actividades para ello. Y claramente no lo pueden hacer solos, requieren de un apoyo. Y el Plan Nacional de Demencia del 2017 plantea que se buscan alianzas entre las personas con demencias, sus entornos familiares, equipos de atención y sectores de la planificación social que permitan transformar la cultura y los procesos de atención de salud. Y esto está en el papel y en Chile y en varios planes de demencia a nivel latinoamericano, que son poquitos, no más de esto. Eh, y son como 28 a nivel mundial. No hay muchos planes de demencia a nivel mundial, imagínense. Canadá la lleva, tiene un muy buen plan de demencia. Imagínense, esto suena tan bonito, pero nosotros sabemos, porque trabajamos con ustedes y con personas con demencia, sabemos que no es así, queda mucho. Nosotros como fundación eh, tenemos también en el papel, y acá sí lo tengo que decir, y mientras lo preparaba la presentación, me quedé con esa sensación
bueno, porque justo como también les comentábamos que estábamos con temas, yo estaba media desaparecida porque estábamos con temas administrativos de fundación, cambio de directorio, elección, papeleos y todo. Y acá soy maestra chasquilla. Entonces tengo que convocar gente, reunir gente, todo ese tema. Y que si no, no podríamos funcionar. Con mucho trabajo y mucho, yo creo, sentido común, mucho trabajo colaborativo, mucha generosidad de muchos profesionales, estudiantes y colegas recién titulados, hemos logrado conformar esta parrilla programática. Que si yo la veo, sí tiene mucho sentido y tiene que ver con todo lo que yo les mostré anteriormente. Pero sí debo decir que el gran eje que mantiene esto es el programa de voluntarios profesionales. Y en este momento estamos teniendo una crisis en este nivel. Y agradezco a los colegas que están, a Carolina, Valeria, no sé quién más se sumó de los voluntarios que están acá, pero este eje es el que mantiene y es capaz de, a mí me encantaría que poder llegar a más familias, y nos han llegado, justo ayer les comenté por un WhatsApp, porque no he hablado con las chicas, que habían seguido llegando usuarios, ¿ya? Derivados del sistema de atención primaria, que nos ven como una solución. El tema es que nosotros hacemos un gran voluntariado, partiendo por el directorio también. Entonces, el, el tema es que este gran eje necesitamos más para poder funcionar, ¿ya? Y que vamos a seguir funcionando. El tema es que es el alcance, ¿ya? Nos encantaría aplicar un programa de intervención integrado que sabemos que tiene impacto en la población, en la calidad de vida de ellos, en su nivel, en el beneficio a nivel psicológico, la salud mental de las personas, de los cuidadores principalmente mejora, y por lo tanto la calidad de vida de los cuidados de esa familia, de sus personas con que ustedes cuidan. También este programa de apoyo mutuo, pucha, que se está transformado en un gran respiro, ¿ya? Que va dirigido a la contención emocional de las propias personas que cuidan. Es un espacio de escape, es un espacio de, de, de encuentro, de compartir. Este programa de ecoterapeuta familiar tuvo un muy buen inicio. En este periodo no lo hemos podido realizar como a mí me gustaría que pudiéramos realizarlo, pero es un gran apoyo a la intervención del programa integrado. El programa de activación colaborativa, que es uno nuevo que empezamos en este ciclo, en realidad nos mantiene y es un gran refresco para las personas que están en procesos inactivos de la fundación. Y nuestras jornadas, los talleres y los webinars que nos permiten visibilizar y llegar a ustedes, para que nos conozcan, para que sepan que hay acciones que sí tienen impacto en las personas, y por lo tanto el afrontar un diagnóstico con demencia tiene redes, tiene instituciones, en este caso la nuestra, que los pueda acompañar en ese proceso, para no sentirse solos, para afrontar para que me acompañen adaptarme a mis distintas realidades, porque la realidad de uno es distinta a la de otros, y por lo tanto necesito adecuarme. Y por lo tanto, el objetivo final de este proceso es entregar esperanzas, mostrando aspectos, no solamente aspectos negativos que sobrevienen con la demencia, también entregando confianza, basándose en que accediendo a un adecuado tratamiento, apoyos y cuidados, es posible vivir bien con esta condición, pudiendo ser sobrellevada, adaptándola, afrontándola adecuadamente. Eso les quería contar. Yo sé que tiendo a poner eh, eh, de mostrarles una realidad que tiene que ver con una realidad teórica, que es parte de la educación que las personas tienen que tener, pero también el hecho de ir, ustedes más que nadie conocen el sistema, porque lo han vivido.
Y por lo tanto, el conocer lo que debiese ser nos permite construir para llegar a mejorar el sistema. Y eso es muy importante, ¿ya? El afrontar una demencia tiene que ver con una experiencia más de la vida, pero lamentablemente es una experiencia que es larguísima y que me hace perder también, como cuidador principal, que me hace perder a una persona mayor que fue parte de mi vida, ¿cierto? Importante. Y el proceso es que sí hay alternativas de intervención, sí hay alternativas de acompañamiento, sí existe lineamientos legales, está establecido como norma país que sí se pueden realizar. Pero hay mucho camino que recorrer en este proceso, ¿ya? Así que por eso la idea era contarles desde nuestra visión, pero también contarles lo que debiese ser, porque está establecido que debiese ser así, ¿ya? Y Chile tiene una estructura, lo tiene escrito, aunque yo a mi amigo latinoamericano le digo, sí, pero no pasa nada, pero ellos están peor, ¿me entienden? Porque no tienen nada. En cambio, nosotros sí tenemos, pero para ello necesitamos ser actores activos en relación a la crítica, al comentario, a la sugerencia, al cuestionamiento, al preguntar. Pero puede ser de esta forma. O sea, en el fondo tiene que ver, y en la medida que nosotros hagamos eso, nos permite eh, buscar nuevas salidas, buscar nuevas propuestas, nuevas soluciones. Y finalmente de eso es lo que se trata, así se construye, ¿ya? Así que veamos, ¿qué pusieron? Marta. Sí, gustaría que lo dijeran. Yo pensaba que sí. Yo creo que todos los que están acá les gustaría que lo pusieran, ¿eh? Tuve mala experiencia en otra situación. Sí, me gustaría, Carolina, me gustaría saber y conocer qué acciones podría hacer como paciente y familia. Eso es importante. En el fondo, finalmente, eso es lo que uno busca. Si me preguntan a mí también me gustaría que me dijeran. Aunque yo creo que lo más probable, y yo puedo ser como un sujeto atípico, porque lo más probable es que me dé cuenta antes y vaya a consultar. Y espero, porque puede que yo me dé cuenta y digo, oh, pasa esto, voy a ir a consultar. Y obviamente voy a ser un sujeto muy difícil de evaluar porque no van a tener que evaluar con pruebas, nada que ver con las que se manejan. Pero también. Así que no tengo que aprender mucho porque si no, no van a poder evaluar. en el, pero también, ojalá todas las personas pudieran estar alertas. Yo he recibido muchas consultas de usuarios sobre 60 años que están recién en etapa de jubilación y que tienen sus dudas. El tema es que muchos de ellos, sí, hay dudas razonables. El tema es que se van tan atemorizados que es difícil que vuelvan al año para el seguimiento. Y lo más probable es que cuando vuelvan, la familia los va a traer y eso no debiese ser. No debiese ser porque son acciones que se pueden tomar y ahí el sistema estamos al debe. Incluso yo a esta altura yo ya sé que no me echo la culpa encima, sino que en el fondo es el sistema porque no depende de una persona, sino que va a depender del contexto que le diga, ¿saben qué? Tienen que estar más alertos. Lo mismo que pasa con el cáncer de mama. Ya todas consultamos antes, pero eso fue una campaña larguísima, ¿cierto? Entonces, eso. Consultas, comentarios. Hoy día estuve más formal, porque era un tema que había que afrontarlo así. Yo creo, ¿no? Era distinto, había que afrontarlo distinto. Cuéntenme, los escucho. Un tema fuerte y difícil. Por eso por eso yo creo que era necesario, bueno, los que me conocen también, era una Marcela distinta, más formal. Y era necesario darle una mirada externa, no tan apasionada en relación al tema.
Así que por eso. Pero es un tema fuerte, pero es necesario hablarlo. Igual que la muerte, también es necesario hablarla. Cierto, así Marta, es. te Sí, escuchamos. bueno, en un principio agradecer porque los temas, aunque sean difíciles, sí, hay que hablarlos. Y esto es una forma de, no solo que hay que hablarlos en familia, sino de tener el conocimiento también. Y muchas veces, como tú nos estás explicando ahora, hay muchas cosas en el sistema, como tú dices, que sí existen, pero que no las conocemos. Para mí, en la primera reunión que tuve con ustedes, fue casi un ¡pum! El que esto puede ser prevenido mucho con anterioridad, eh, digamos, no sé si solo cuando uno ya lo sabe, pero en mi caso con mi esposo, en el 2014, a él se le detectó por una isquemia que reventó en el cerebro, en los dos hemisferios, con múltiples pequeños ACV. Me derivaron a un neurólogo, como era del GES, me dijeron, ve fulana, fui de la doctora fulana, me preguntó qué secuelas tenía, yo le dije de que aparentemente yo no tenía nada, que yo venía de la doctora para que ella me diga. Entonces ella me decía de que ella atendía a personas con secuelas graves de sus extremidades, no poder mover, de no poder hablar, de muchas secuelas, y Alberto no tenía nada de eso, así que me fui de ahí con un gran signo de interrogación. Después estando mucho tiempo después, estando, o el mismo año, de otra doctora, Alberto hablaba de la verdad de Sonceras, y ella me escribió por WhatsApp, Martita, esto es un comienzo de demencia, pero nunca me dijo más nada. Y después empezaron a aparecer todo, ¿no? Todas las secuelas y todo esto que tú estuviste detallando. Ahora, pues yo comenté antes que tuve una mala experiencia con mi madre hace mucho tiempo atrás, hace 45 años atrás, que tuvo un cáncer en el estómago, estaba hospitalizada. Todos sabíamos menos ella qué era lo que tenía, a tal punto de que, bueno, los doctores me llaman a mí y me dicen de que no hay lo que hacer porque el tratamiento mató todas las células cancerosas, pero también las células C buenas. Bueno, cuento corto que me agarró a mí un ataque de histeria que me tuvieron que tratar a mí. Y yo decía, pero ¿cómo no le dicen nada a ella? Ella está en una sala de oncología, todas cuentan sus experiencias y ella no tiene nada. Bueno, por eso digo de que fue una mala experiencia en el sentido de no decirle al paciente lo que tiene. Ahora yo en mí misma, sí, para saber cualquier cosa que tenga, para prevenir antes, la idea es eso, prevenir toda Conversarlo, clase señora de Marta. enfermedades. Finalmente tiene que ver con conversarlo previamente. Es lo mismo que pasa con las donaciones de órganos, ¿cierto? En términos de Exacto. declararlo, conversarlo o en relación a, a una enfermedad, algo que puede desequilibrar nuestra vida, lo que sigue de vida, ¿cierto? Pero la idea es eso, tiene que ver con educar. Claramente tenemos que hacernos cargo de una población que ya se hizo un diagnóstico más tardío, pero también estamos para poder prevenir y poder educar a la población. Y ustedes mismas son agentes promotores, como hablamos. Ustedes mismas son los que van a estar alerta a alguna mala decisión de un equipo de salud. Ustedes mismas van a estar ahí acompañando al vecino, a la amiga, al Sí, sobrino, sí, a sus sí, propios sí. hijos. Entonces, eso es tan importante, ¿ya? Así Eh, es, sí.
Yo lamento, me gustaría que llegáramos al mundo entero hablando de estos temas, pero también tienen que ver con épocas de años, también tienen que ver con, con, con con compartir, ¿ya? En la medida que esto vaya generando más ruido, se va a ir compartiendo, 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 compartiendo y se va a poder promover de mejor forma. Y esto es así, no es de un día a otro, Perdón. sino que es paulatino. Así que... Sí, quería comentar algo también del sistema público también, ¿no? Bueno, yo siempre comento de que yo siempre fui muy agradecida, soy muy agradecida del CESFAM Sur acá, siempre me han atendido muy bien, pero desde la pandemia quedé en cero. Y me tuve que tocar muchas puertas y redes para empezar de nuevo los controles, tanto para mi esposo como para mí. Y muy agradecida otra vez, lo fui consiguiendo, porque el cuento era de que en todo el tiempo de la pandemia, que no podíamos ir presencial por la edad, pero tampoco podían venir a casa porque él no estaba postrado. Sí, Entonces era una eso contradicción. pasa. Nos ha pasado con muchos usuarios exactamente lo mismo. Sí. Eso pasa. Bueno, ahora fuimos retomando todo este cuento, y claro, y tampoco, digamos, recibo mucha atención por el cuento de que hasta ahora él es autovalente en el sentido de que se asea solo, se viste solo y come solo. Cosa que también va bajando paulatinamente o va creciendo. Claro, que Pero no se trata de mantenerse espectador de cómo se va deteriorando, se trata de realizar acciones para evitar que eso claro, suceda. Y para eso se requieren las prestaciones. claro. Acá, Y para mí, y cuanto a mí, la verdad que si bien yo trato de estar happy y pintarme los labios, pero en la parte emocional me cuesta mucho en la parte emocional. Y he logrado también, y la verdad que reconozco que fui muy afortunada justamente hoy a la mañana, porque me llama un psicólogo del CESFAM, que yo estaba esperando hace mucho tiempo, me llamó por teléfono y conversó conmigo y me comentó de que ahora se hacía también por teléfono, y según las problemáticas o lo que pasaba, que pasaban a ser presencial. Y bueno, yo ya le dije A, B, C, D, lo que estaba pasando, lo que pasó y lo que estaba pasando y lo que está pasando en este momento, y en cuanto a mí también, y me dice, bueno, yo me comprometo a darle la hora, a ver la hora. Le digo, sí, porque a mí nadie me llamó, porque empezó la conversación consultándome si me habían llamado para decirme que él me iba a llamar. Le digo, no, y es la segunda vez que me pasa, y a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, y le digo, y la verdad que es la segunda vez que me pasa esto. Entonces después cuando me dice de que él mismo se iba a preocupar de mandar un correo para que me den la hora, yo le dije, mira, si es como hoy, que no siquiera me llamaron, entonces, ¿de qué puedo esperar? A lo mejor llamo yo. Y entonces se reía y me dijo, no, me comprometo en el día a darle la hora. Y la verdad que sí, me llamó, y para el 9 de diciembre me va a dar una hora presencial. qué Y bueno. muy agradecida, reconozco ser afortunada y muy agradecida. De a poco se va, Sí, si el sí, sistema se está reactivando poco a poco, el CEFAM Sur sí, se está activando bastante, así que Muy debiera bien. funcionar bien. Acá sí. tengo a Dafne que nos comenta que estuvo en una jornada, y en relación, dice, estuve en una jornada que hicieron y una de las expositoras comentó que como sociedad debemos dejar los prejuicios que se tienen sobre la demencia, que considero que también es importante mencionarlo ahora que se habla de promover. Claramente es lo que se mencionó y que estuvo después también en la exposición, que tiene que ver con los estigmas, los prejuicios, los estereotipos sociales en relación a la demencia. Y uno de los temas de la
promoción de temáticas de envejecimiento, que es parte del eje, uno de nuestros ejes de intervención, tiene que ver con eso, que en el fondo tiene que ver con visibilizar y hablar de las demencias así tan abiertamente como ahora hablamos en este cuarto taller, porque venimos hablando todo el año en distintas etapas, de esta temática del diagnóstico, que es difícil, o sea, insisto, así que es eso. ¿Vale, Carolina? Sí, claro, como también decía usted, es poner ese foco en ver estas señales, ¿cierto? En la prevención, porque eh, como bien es como estos talleres también y otras instancias también para preguntar, por ejemplo, en estas visitas tan rápidas también de repente a los especialistas, es necesario también preguntar y no tener el temor a preguntar también y para eso estamos nosotros también, para entregar el conocimiento y la información necesaria em, para dar soluciones también, porque no es solo entregar este diagnóstico y dejar a las personas, a los familiares y al mismo usuario a la deriva. Un proceso que, como bien decía Marcela, es un acompañamiento que es largo y sabemos que también este impacto del diagnóstico de una demencia es difícil, pero mientras más información tengamos, también más acciones también podemos hacer. Y también me gustaría también mencionar que muchas veces tanto los profesionales como quizás nosotros mismos desde este rol quizás de cuidador o de familiar, de repente subestimamos quizás las habilidades o las estrategias tanto de los mismos usuarios diagnosticados como de nosotros mismos y nosotras nos hemos dado cuenta también que hay muchos recursos y de repente quizá uno no los ve, pero todavía pueden haber muchos recursos de donde poder activar y también hacer este andamiaje que siempre habla Marcela para al final y al cabo que tanto el cuidador, la familia y el mismo usuario tenga un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Que sí se pueden seguir haciendo acciones. Sí, es importante. El otro día leía una carta de diversos profesionales conocidos en Chile, del área de neurología, como de, de psicología y de la parte geriátrica, en que decían que claramente, bueno, con lo del GES, eh, con el G85, en cierta forma se está traspasando toda la responsabilidad de diagnóstico a atención primaria. Pero claramente tenemos un tema de tiempo de los profesionales, en que tienen que cumplir metas también en relación a la cantidad de usuarios atendidos, ¿cierto? Pero a pesar de la cantidad de tiempo, eh, estos profesionales que son eminencias en las temáticas de demencia y que han trabajado años en estas temáticas, era, bueno, la solución es tener una entrevista clínica profunda. Si no tenemos tiempo, no tenemos recursos, no tenemos horas, hagamos una entrevista clínica profunda que en 15 minutos, en 20 minutos me permita tener el panorama. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para aplicar instrumentos, porque los instrumentos que existen en APS son poco sensibles y van a pesquisar muy tardío. Y eso está descrito. En los otros instrumentos, comentaba en el curso del martes pasado, eh, que los cursos, que los equipos, el famoso protocolo que se utiliza en APS, no lo pueden sacar. Entonces muchos colegas me dicen, Marcela, ¿qué hago? Porque sé que si aplico esto no me va a servir. O sea, no me va, es como pierdo, lo tengo que pasar porque lo dice en la normativa que tengo que pasarlo. Pero, ¿qué es lo que tengo que pasar? Entonces también ahí hay un entrampe del sistema. Pero es súper simple. Una entrevista muy dirigida. Cuando los colegas profesionales voluntarios que llegan, yo lo primero que les digo, hay que hacer una entrevista con
hasta 20 años para atrás del usuario. Y eso, una entrevista muy dirigida, muy bien dirigida, quizás no tan conversada, me permite tener un panorama y una línea para poder tomar una decisión y derivar a los otros niveles que más especializados. Pero eso sí se puede. El tema es que tiene que haber capacitaciones de los equipos de salud. Volvemos al punto. Y disposición y sacar este estigma, como bien decía Dafne, en relación a la población que envejece y que puede ser sensible a tener un trastorno neurocognitivo o ser cuidador de un trastorno neurocognitivo, pero también los estigmas tienen que ver con la población, o sea, con los especialistas. Los profesionales de salud también tienen que tener estos cambios. Y por eso nosotros como fundación tenemos talleres dirigidos a la población, como este, que vamos en el cuarto y el último del año, y tenemos 3 webinars que tienen que ver de capacitaciones a los profesionales, donde hablamos de temas mucho más elevados, ¿ya? Pero el objetivo es capacitarlos, estamos atacando los 2 lados, ¿ya? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes estén mucho más educados, más alertas a las pequeñas señales, ustedes van a ir a cuestionar. Una de las cosas que a mí siempre se me criticó, entre comillas, era que yo decía, usted dígame lo que opine, usted cuestióneme. Y me miraban los colegas así como, por favor, estás diciendo que te echen tierra arriba. Y yo luego, no, porque yo les voy a responder. ¿Me entienden? Porque en el fondo, si me cuestionan y me llevan la contra como profesional, entre comillas, no es que me quieran hacer algo contra mí, contra Marcela, sino que es una consulta válida de alguien que está sensible y que es vulnerable y que es más frágil. Y mi deber como profesional es darle la respuesta, el apoyo, la solución. Y si no puedo, bueno, averiguaré, consultaré, derivaré. ¿Me entiende? Esa es mi responsabilidad. Entonces yo 1000 veces prefiero a un usuario y una familia que me rebata, que me cuestione, que me alegue, no por alegar, pero es como para llevarnos a un punto de encuentro. Y ahí co-construimos, que es nuestra palabra de este año. Es la forma de llegar a una co-construcción que no es una solución dada por los equipos profesionales, sino que también no es una propuesta y puras preguntas y dudas de otro lado, sino que ambos co-construimos una solución. Y esa solución tiene que ver con una solución específica para ese sistema, para esa persona mayor, para ese cuidador principal que tiene suficiente con ser cuidador principal, y la familia, que son los cuidadores secundarios, los vecinos, los amigos, quien quiera sumarse, que son los cuidadores secundarios, que nosotros los usamos harto a ellos, queremos usar harto a los cuidadores secundarios, cuidar mucho al principal y hacerle puro cariño a la persona mayor que tiene demencia. Y activarla, pues, si eso se trata. Así que eso. Muchas gracias. Ha tocado, personalmente voy en mi cuarto curso, taller, webinar de las 2 semanas. Me ha tocado duro. Así que justo a mí se me ocurre programar todo para fin de año. Y agradecía a Carolina, Valeria, que sé que me sacan el sombrero para estar con todos ustedes apoyándolos, ya, y los otros voluntarios que nos apoyan. Así que muchas gracias. Y comentarios finales, dudas, Carolina, ¿no te he escuchado? Uy, es que ya lo han dicho todo, pero solamente agregar 2 cositas súper breves. Una de ellas es que claramente también este prejuicio y este estigma también viene de los profesionales y algo de lo cual nosotros también nos tenemos que hacer cargo. Es distinto cuando a uno, ya sea a un usuario o a la familia, le informan un diagnóstico y te mandan para la casa diciendo, sabes que no hay nada más que hacer, que cuando te informan un diagnóstico y te dicen, ¿sabes qué? Pero hay todas estas acciones por hacer, podemos hacer todo esto. Eso por un lado. Y lo último, solamente decirles que si hay algo
que les puedo transmitir como profesional y que he aprendido en este año en la Fundación es que debemos mantenernos activos y debemos permanentemente desafiarnos cognitivamente. El cerebro no sabe de jubilación, no es como la jubilación social que uno le dicen a los 60, 65 años, jubílese y no haga, no siga produciendo, no, el cerebro no sabe de jubilación. Así que mantengámonos activos. Imagínense si en la Fundación hay un programa de activación colaborativa para las personas que ya tienen un diagnóstico de demencia, imagínense cuánto más nos podríamos activar nosotros y nosotras. Así que eso les quería también comentar y por supuesto, sigamos haciendo diversas cosas. Imagínense, yo estoy segura de que todas las que estamos aquí no teníamos idea en algún momento cómo usar Zoom, ni la más remota idea. Con la señora Emma aprendimos hace poquito y nos conectamos, y estoy segura también que con la señora María Angélica, al principio también. Antes nos comunicábamos por teléfono y ahora ya nos estamos viendo. Doris, Marta, estoy segura que con todas les pasó lo mismo. Eso es desafiarnos, es hacer algo que a pesar de que sabemos que puede que nos va a costar y que no lo hemos hecho nunca, pero nos atrevimos y aquí estamos. Así que esas son las cosas que debemos seguir haciendo en la vida. Así que eso, transmitirle ese mensaje final. Y gracias por la asistencia de siempre. Muchas gracias y nos vemos en las actividades que siguen. Vamos a tener que inventar algo para fin de año, yo creo. Eso no lo hemos propuesto, no lo hemos programado. Así que virtual como hemos seguido. Así que muchas gracias, que estén muy bien y un gran abrazo. Chao. Gracias al equipo completo. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Se pasaron.